escondí. Cantaba lo que no entendí. Dios te había oído. Mas ahora todos deben, me preguntaré, arrepiento, Señor. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema en cuanto al creador del universo, en el cual nos habla la palabra de Dios escrita en esta Biblia durante todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Quién es este que nos habla del Antiguo Testamento desde el principio hasta el final? Jesucristo. Jesús, forma latina derivada del griego Jesús, transcripción del hebreo Yeshua, forma tardía de Yoshua o Yoshu, es decir, Jehová es salvación. ¿Quién nos habla entonces la Biblia sobre el Señor Jesús y sus milagros? En cuanto a cómo podemos consultarle no a los Baales ni a los poderes de las estrellas, sino el Señor nos manda que a quien toda autoridad se les dada para que en su nombre demos vista al ciego, la sanidad al enfermo y prediquemos el año agradable. Marcos capítulo 1 verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simeón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Qué no quiere decir aquí entonces el Señor al momento de que se le presenta a sus apóstoles, en el caso de Pedro, que se le presenta a Simeón, en el momento Simeón, quien luego le llamó Pedro, diciéndole a él y a su hermano Andrés, al momento de que ellos se encontraban pescando en el mar de Galilea, y les dice con su presencia, al momento de que es busco de que cuando se presenta frente a todo ello, estando Pedro y sabiendo, conociendo Pedro y Andrés acerca del Dios viviente, este momento que ve este hombre con un aspecto agradable físicamente, con una luz en sus ojos, y sabían quién estaba enfrente, pero querían que le dijera, y el Señor les dijo: síganme y les haré pescadores de hombres. Para ellos fue algo elocuente y fue algo duro, pero sabían quién estaba frente a ellos. Verso 18, y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, a su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a sus padres Zebedeo en la barca de los jornaleros, le siguieron. ¿Por qué el Señor específicamente llama a estos pescadores inicialmente cuando empieza su ministerio? Porque el Señor compara a los hombres como peces. ¿Cómo así? Al momento de que el pez o el pescador lanza una red, esto en el mar abunda. ¿Qué nos quiere dar a conocer al momento de que si yo voy a preparar un pez, si yo al pez no le he hecho un condimento, no le he hecho sal para prepararlo y consumirlo, esto es desabrido? La diferencia entre un hombre que conoce de la palabra de Dios y uno que no conoce uno que no conoce la palabra de Dios y uno que conoce acerca del plan de salvación del Señor para los hombres, es de que al momento de que si vas a preparar tú un pez sin sal, no tiene ninguna clase de sabor. En el caso de cuando uno le echa sal al pez, el pez empieza a tener una forma, un sabor. En el caso de cómo el Señor se dice: yo soy la sal del mundo. Capítulo verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum desde de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4.
El primer principio de señales que hace el Señor Jesús fue al momento de que estando en una boda, hace en una forma masiva el tener que decir, vienen todos los cántaros, y frente a la vista de todos los que estaban allí, inmediatamente el Señor convierte el agua en vino. Esto como sucede simplemente para que ellos vieran acerca de aquel que vendría de venir para darle no solamente salvación al pueblo judío, a Israel, sino también a todos los hombres. El Señor Jehová, quien crea al principio los cielos y la tierra, tenía a este Mesías escondido y tenía que revelarlo a los hombres justamente en el preciso momento cuando diera señales y prodigios a los hombres para que estos colocaran su mirada en él y fueran libres y tuvieran vida eterna. Verso 4 del capítulo 2 del libro de Marcos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En el Antiguo Testamento la Torá se le enseñaba al pueblo judío, a los sumos sacerdotes, a los Cohen Gadol, a la tribu de los levitas, quien se le había designado desde el tiempo del tabernáculo, cuando el Señor hace señales y prodigios en manos de Moisés para que salga el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, de tierra de esclavitud a tierra prometida durante 40 años. Y esto les designa una serie de responsabilidades a la tribu de los levitas para que a través de la tribu de los levitas los sacerdotes hicieran expiación a animales sacrificados, a corderos, a cabritos, palominos, y esto a través de la expiación de su sangre, colocando esa expiación de la sangre en el tabernáculo, dentro del tabernáculo en los 40 años del desierto en el que ellos atraviesan hasta llegar a la tierra prometida, estando en el lugar santísimo, cuando al sumo sacerdote, quien se le daba la responsabilidad de hacer la expiación de la sangre del cordero para los pecados de los israelitas, en el arca del pacto, esto se hacía simplemente porque el Señor empezaba a darle por tierra y por posesión una serie de áreas y regiones a Israel, y estos tenían que arremeter contra sus enemigos a espada. Esto se incumplía en cuanto a los 10 mandamientos que daba el Señor acerca de no matar. En el caso específico en cuanto a ello, y como el Señor sabía que en algún momento el pueblo judío iba a pecar, porque aún no había descendido sobre ellos aquel Mesías que le daría no solamente la libertad al pueblo judío, sino también a todos los hombres. Y se le estaba adoctrinando al pueblo judío una serie de cultura para que estos la adoptaran en aquella actualidad. En el caso del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús sana al paralítico, era un día de descanso, y el momento de que estos ya se había cumplido, de que a ellos a través de los 10 mandamientos se les dematía de que el día de descanso nadie podría mover una sola mano. Este hombre salía a hacer señales y prodigios para no solamente tener que respaldar lo que decía acerca de los 10 mandamientos, sino también que no tener que abolir lo que decía los 10 mandamientos, sino que respaldar lo que decía en esos 10 mandamientos, en cuanto a aún él es el día del Señor del descanso. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón: ¿por qué habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué esta comparación que ellos hacen, sabiendo de que el Señor era el que había creado los cielos y la tierra? Y este hombre que nos denomina el libro de Marcos como el Señor Jesús solamente hacía unas señales, y ahí había gran polémica. Se había visto en manos de señales y prodigios, en manos de Moisés, en cómo él había hecho descender sobre el pueblo judío maná en el desierto, habiendo el mar rojo y sobre ellos, y esta era la gran aleatoria que tenía los sumos sacerdotes y la tribu de los levitas, que se le había enseñado acerca de la cultura de cómo perdonar mediante la expiación de la sangre de los animales para perdón de Israel. Y al momento de que el Espíritu del Señor solamente descendía en aquel tiempo en lo que nos denomina el Antiguo Testamento, no había el Nuevo Testamento acerca de los Hechos de los Apóstoles, acerca de los Evangelios de Juan, y se sabía solamente el Antiguo Testamento lo que decía acerca de Zacarías, como el Señor al momento del exilio de Babilonia, a cómo al momento se habían levantado los profetas en caso de los jueces y los reyes, en cómo al principio el Señor crea,
Y esto lo he escribido, pero acerca del Señor Jesús específicamente, los sumos sacerdotes estaban totalmente confundidos y decían que este hombre solamente era alguien que venía a engañar. Verso 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En cuanto a las señales y prodigios que hace el Señor Jesús, la Biblia nos denomina la mayor parte, en el caso de cómo en el Antiguo Testamento, al momento de que Gedeón, habiendo una gran invasión de parte de los madianitas, quienes eran de la tribu de Esaú, quien al momento de que ellos empiezan a extenderse, Esaú, que había siendo del pacto de cerca del Dios viviente, Abraham, Isaac, quien tuvo por hijo Esaú y Jacob. Cuando Esaú vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, Esaú busca para matar a Jacob y Jacob emprende una huida hacia una tierra desconocida, en el cual el Señor al momento se le aparece en una escalera diciéndole: de cierto digo que te bendeciré, así como yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ese mismo Dios te hará de dar a ti la promesa que hará de darle a Abraham, a Isaac, y a ti también te la daré. Te daré a ti por herencia en las naciones. Y Jacob le dice: bueno, Señor, si es de darme el alimento a mí durante todo este tiempo, no solamente te serviré a ti, sino todo lo que sacaré, de lo que trabaje, sacaré mis diezmos y mis primicias para ti. Y el Señor le dice: no solamente haré ello por eso, sino que te multiplicaré y te bendeciré. Israel creció. Y esto era elocuente, cómo era de interés, cómo podemos nosotros saber acerca de a dónde nació el inicio de aquel que grita en el verso 15, capítulo 34, a la hora novena. Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactanami, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír, mirar, llamar a Elías. Al momento de que el Señor hace expiación por los hombres, ya se le había enseñado acerca de la cultura hebrea en los tribus de los levitas, tener que hacer expiación de animales sacrificados y olores incenciarios en ofrenda agradable para el Señor, para el perdón y agrado de Dios por haber hecho señales y prodigios en manos de Moisés, y también a través de ellos para darle una luz a todas las naciones que estaban en aquellos hijos del oriente. Al momento de que el Señor hace expiación por los hombres, esto debido a que se le había anunciado a los sumos sacerdotes que había de morir un solo hombre por toda la nación y no toda la nación. Y esto era a través de, en el caso de cuando a Caifás se le aparece en el concilio, ellos aducen sobre ello y se había dado a conocer de que las escrituras tenían que cumplirse sobre toda la humanidad, y por esto el Señor Jesús lo entregan de esta manera tan violenta como nos describe, al momento de que el Señor en aquel tiempo como estaba como gobernante los romanos, y estaba como líder aquel César, quien estaba también Herodes. Y al momento de que se le da por castigo a Herodes, no sabiendo qué es lo que ocurría, simplemente veía que los sumos sacerdotes discriminaban a este hombre como si fuera un delincuente, y él simplemente lo que quería era cumplir la ley acerca de cómo era necesario de que hubiera justicia para aquellos que no incumplieran cierto comportamiento inusual. Los sacerdotes estaban entregando a este hombre para ser sacrificado, y se tiene que cumplir lo que decía la escritura sobre el Señor Jesús, quien había de darle no solamente salvación a los hombres, sino todo aquel que en él crea no se perdiera, sino que tuviera una vida eterna. Al momento de que el Señor hace expiación por los hombres, al momento de que este grita Elí, Elí, sabactanami, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este expía su último aliento de vida junto con su sangre, después que un soldado atraviesa su costado. A los dos personas que le acompañaban le quiebran las piernas, pero Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quiebran las piernas. Esto lo bajan, lo colocan en un sepulcro en el cual de forma inusual la tierra tiembla, el velo del templo se separa en dos,
en representación en cómo nosotros podemos nuevamente al tener un acceso, así como se había presentado el Señor en el caso de Gedeón, dándole una atribución en forma general para tener que tener mando de forma masiva a cierto grupo de hombres. El Señor, a través de la sangre, a quien el Cordero digno denomina en el libro de Revelaciones como aquel Cordero digno de romper los 7 sellos, en el cual estando en la isla de Palmos ve fervientemente un hijo de hombre saliendo con unos rollos, y él lloraba sabiendo, diciendo: ¿quién es digno de coger y romper estos 7 sellos? Aquel que hace expiación por los hombres, en el cual el Señor le da toda autoridad sobre los hombres. Al Señor Jesús, el Cordero digno, que nos dice aquí en la Biblia, en el libro de Marcos, acerca de cómo expía su sangre por nosotros, por los hombres, para que en Él y en su nombre podemos darle vista al ciego, sanidad al enfermo, predicar el año agradable. Y esto es fervientemente cómo se presenta a cómo podemos nosotros, a través de su nombre, ser salvos, sanos y libres de toda culpa. Verso 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y en cuanto al Señor Jesús, y nos dice en el libro de Juan, capítulo 7, verso 25, decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrá reconocido en verdad a los gobernantes que este es el Cristo? ¿Cómo así? Cristo, el que traducido es el Mesías. Al momento de que el Señor Jesús hablaba elocuentemente, hacía las señales y los prodigios, en el caso cuando levanta fervientemente a Lázaro frente a toda una gran multitud, cuando viene Marta diciéndole: Señor, pero ¿por qué no sanaste a mi hermano cuando antes de que muriera? Y este le dice: solamente es que esto es un tiempo para que el Señor y mi Padre se glorifique sobre todos ustedes, y ustedes observen que verdaderamente yo soy el Cristo, yo soy el que ha de venir a darle a ustedes la salvación. Verso 27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga Cristo nadie sabrá de dónde sea. Verso 28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo les conozco, porque de él procedo y él me envió. Verso 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él. Decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que él hace En el caso de cómo el Señor Jesús se sabía acerca de cómo él se comportaba frente a la santidad que le representaba, y ninguno se acercaba a tener que echarle mano, pues simplemente porque a la persona se le antojaba tener que acercársele a él. O algo parecido. El día que el momento de que el Señor lo apresa estando en el monte Getsemaní, se aleja a un tiro de piedra de sus discípulos y sus seguidores. Ora el Señor, si es tu voluntad que yo pase esta copa amarga, que se haga lo que tú deseas, que se haga tu voluntad, más no la mía. Y hasta el momento de que es apresado, fue una gran entre ellos estaba Judas, sacerdotes, los escribas, soldados enviados por Herodes, y fue una gran multitud quien lo tuvo que apresar, porque si no hubiese sido por esa gran multitud, nunca lo hubiesen tomado. Aún así él se entregó a sí mismo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga una vida eterna. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús, por esa expiación que haces por nosotros, para que juntamente contigo vivamos. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En tus manos, Señor, encomendamos nuestro espíritu de acuerdo a tu propósito, llamado y a nuestra fe. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viniste a mí,
este